El día de hoy presentaremos la distribución de probabilidad de Fisher. En esta plantearemos las características, fórmulas y realizaremos un ejercicio. Como definición tenemos que la distribución de Fisher es una distribución continua de muestreo que se tiene relación de dos variables aleatorias independientes en las que cada una se dividen por sus grados de libertad. La distribución de Fisher es asimétrica hacia la derecha y se describe en los grados de libertad del numerador y del denominador. Asimismo, tenemos aquí en la gráfica se describen los grados de libertad. Como se mencionaba antes, estos van hacia la derecha. Dentro de su fórmula tenemos que F, así denominada la distribución de Fisher, donde N1 se plantea que es los datos de la muestra tanto 1 como 2, que son multiplicados por la varianza muestral del grupo 1 y 2. De igual manera, donde N1 se le resta 1 y asimismo es multiplicado por la varianza del grupo 1 o 2. Hola, mi nombre es Joaquín Persona y yo les voy a hablar de los antecedentes y las características de F de Fisher. Como antecedentes podemos destacar que recibió el nombre por el señor Ronald Fisher. Bueno, así se llamó este hombre, por eso es que se le llamó hacia este procedimiento de la estadística moderna. Es una variable y se define como el cociente entre dos variables y cuadrada divididas por los correspondientes grados de libertad. Esta distribución de probabilidad se usa como estadística prueba en varias situaciones. He destacado 4 de sus características del que la F de Fisher es una variable con distribución F, es siempre positiva, por lo tanto su campo de variación es 0. F, la distribución de la variable es asimétrica, pero su asimetría disminuye cuando aumentan los grados de libertad del numerador y del denominador. Hay una distribución F por cada par de grados de libertad, parámetros, grados de libertad asociados al numerador y denominador. La distribución de Sneddon-Core, distribución muestral basada en el proceso normal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se constituiría la fórmula, por ejemplo, para un problema. Digamos que U y V serían nuestras variables, ¿verdad? Independientes con distribución con V1 y V2, lo vamos a determinar que se llamen así, pero serían grados de libertad respectivamente. La variable definida según la ecuación nos quedaría así: F U sobre V1 entre V sobre V2 tiene una distribución F con V1 V2 grados de libertad. La función de densidad de la distribución F es h al cuadrado por F, que nos quedaría de esta manera: V1 más V2 sobre 2 por V1 sobre V2 a la V1 medios. De esto lo dividiríamos entre V1 sobre medios, V1 medios por V2 medios. Todo esto lo multiplicaríamos por F de V1 entre 2, que bueno, ya
Sustituyendo los valores nos tendría que dar esta fórmula. Bueno, aquí obviamente se tendría que sustituir el valor de esto que nos ha dado, pero así lo tenemos que poner. Un ejemplo sería, pues, no sé, 3 es menor que f o que infinito, ¿verdad? Las características de la distribución F, otras, es que existe una familia de la distribución F. Un miembro específico de la familia se determina por dos parámetros: los grados de libertad en el numerador y el denominador. Es como la tablita que les enseñé aquí a continuación. Obviamente tiene que llevar un numerador y un denominador. La distribución F es una distribución continua. La distribución F tiene un suceso positivo, F no puede ser negativa, o sea, siempre tiene que ser positiva. A medida que aumentan los valores, la curva se aproxima al eje X, pero nunca lo toca. Está relacionada con el cociente de varianzas. Acá tenemos una imagen donde tendríamos que, bueno, sería un ejemplo de la tabla la tabla de Fisher, porque para sacar los resultados hay una tabla de Fisher donde él te da los resultados y tú los vas sustituyendo conforme tú lo vas pidiendo. Eso ya sería otra cuestión que se los explicarán más adelante. De antemano, muchas gracias. Vamos a usar esa distribución. Bueno, esta es la distribución de probabilidad de las razones de dos varianzas provenientes de dos poblaciones diferentes. Por medio de esa distribución es posible determinar la probabilidad de ocurrencia de una razón específica con B1 igual a N1 menos 1 y B2 igual a N2 menos 1, grados de libertad en muestras de tamaño N1 y N2. Esta es la distribución más importante en experimentación, pues permite hacer cálculos sobre varianzas diseminadas, determinando si las diferencias mostradas son significativas y por lo tanto atribuibles a cambios importantes en el comportamiento de la población en este estudio. Bueno, sigamos en la siguiente diapositiva. Determinación de los grados de libertad. Los grados de libertad para el numerador y el denominador de la razón f se basan en los cálculos necesarios para derivar cada estimación de variación de la población. La estimación intermedia de variación comprende la división de la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre el número de menos 1 o bien k menos 1. Así que k menos 1 es el número de grados de libertad para el numerador. En forma semejante, el calcular cada variancia muestral se suma las diferencias elevadas al cuadrado entre el valor medio de la muestra y cada valor de la misma, ya que ésta se divide entre el número de observaciones de la muestra menos 1 o bien n menos 1. Por lo tanto, el promedio de las variaciones o variancias muestrales se determina dividiendo la suma de variancias de la muestra entre el número de muestras, o podríamos decir que es k. Los grados de libertad para el denominador son semejantes, o más bien son entonces k paréntesis n menos 1 y cerramos paréntesis. Así que a continuación seguimos con la siguiente diapositiva. Ok, uso de la tabla de F del análisis de variancia. Bueno, como podemos ver a continuación en la siguiente tabla, que es la número 5, se ilustra la estructura de la tabla F para el nivel de significado de 0,01 o 1% y 0,05 o más bien el 5%. A continuación podemos decir que se obtiene el valor tabual. Estos valores se pueden localizar con los grados de libertad del numerador n sobre 1, que se limita a la parte superior de la tabla. En este caso podemos decir que, así como los demás denominadores, que es n2, que prácticamente es la lista de una columna de laterales
de las tablas, o en este caso podríamos decir que corresponde a una situación dada. Utilizando el nivel de significación, que es en pocas palabras el 0.05, para que sea n1 igual a 7 y n2, que esto es igual a 3 grados de libertad, que es el valor de f, o más bien buscamos que el valor sea 8,89. Estos valores se pueden encontrar con base a la tabla que tenemos acá. Podemos tomar cualquiera de las columnas laterales y la podemos dividir como dice la fórmula, en este caso que como ya vimos en el ejemplo, de 7, que es igual a n2, y damos 3 grados de libertad, y como tal nos dio el resultado de 8,89. A continuación seguimos con la siguiente diapositiva. Ok, cálculo de la razón f a partir de los datos muestrales. A continuación les voy a mostrar una pequeña fórmula, por decir así, en la cual f, que es la prueba, es igual a la estimación intermedia de variación sobre estimación intermedia de variancia, como nos demuestra a continuación. Otro ejemplo puede ser que f prueba es igual a sx sobre 2 sobre sxw, que esto es igual a ns sobre 2 sobre x, y esto tenemos otra vez sobre s2 1 más s2 sobre 2 más s2 sobre 3, s3 perdón, más 2, y podemos poner que al final esto se puede seguir alargando hasta que el número que queramos, y sk sobre 2, que es, cerraríamos paréntesis y todo esto lo dividiríamos sobre k. Y como nosotros lo que necesitamos es calcular f, se necesita conseguir los siguientes, o se necesita seguir el siguiente procedimiento. Uno, que sería calcular la estimación intermedia o interna, en este caso debería ser el denominador, y el paso 2, que es calcular la estimación intermediana, que en este caso sería el numerador. Aquí le dejamos algunos ejemplos de cómo determinar la variancia de cada muestra utilizando la fórmula. En este caso, variancia es igual a S2 sobre, podemos decir que es x1 menos x sobre 2, cerrando paréntesis, y todo esto lo subiríamos sobre 2, entre otros tipos de ejemplos, como podemos poner el ejemplo 1.2, que es obtener la estimación interna de variancia, que en este caso es la variancia promedia de la muestra, mediante la fórmula. Igual tenemos una fórmula la cual tenemos que seguir, y como podemos ver, esto es simple, se puede seguir hasta el número que sea determinado o hasta el número que podamos, o en este caso, obtener o agarrar, por decirlo así, sobre k, que este es igual a un ejemplo. Y para sacar el paso 2, que era calcular la estimación intermedia en este caso el numerador, se necesita calcular, hay varias formas, por decirlo así. Una de ellas es que podemos calcular la variancia de las medidas de las muestrales utilizando la fórmula. Aquí pues les dejo la fórmula, y el 2.2, que es multiplicar la variancia de las medias muestrales por n. Y tenemos que al final podemos dar como ejemplo que ns2 sobre x, y el tercer paso, que sea la razón f. A continuación seguimos con la siguiente diapositiva, que posteriormente se les explicará. Bien, para poder comprender mejor lo que es la distribución de Fisher, aquí tenemos un ejemplo ilustrativo realizado en Excel que nos dice: tenemos una serie de pesos en kilogramos por 1.7 metros de estatura, que se ilustra en la siguiente tabla, con la finalidad de determinar si existen distancias reales entre las cuatro muestras, y empleando un nivel de significación de 0,5. Bien, aquí tenemos nuestra tabla, que son las 6 observaciones y las 4 tipos de muestras. En la primera muestra tenemos que en la primera muestra con la observación 1 es 70, en la muestra 2 con la observación 1 es 74, y así sucesivamente hasta la observación 6 y concluir con la muestra 4. Para poder resolver lo que nos piden, iniciamos con nuestra solución, que es creando la hipótesis nula y la alternativa.
La primera es la nula, que podemos deducir que todas las proporciones de la población son iguales. Y como alternativa tenemos que no todas las proporciones de la población son iguales. A continuación necesitamos calcular los grados de libertad del numerador, que la fórmula es k menos 1. Este menos 1 es por que los datos son agrupados, entonces se les debe de restar 1. 4, que son las 4 muestras, menos 1, como dicta la fórmula, tenemos como grado de libertad que es 3, de acuerdo del numerador. Después calculamos lo que es el grado de libertad del denominador, que es k por el número de muestras menos 1. Todo esto entre paréntesis. Al sustituir tenemos que k, que son las 4 muestras, en paréntesis 6, que son las 6 observaciones, menos 1. 6. Al resolver la operación tenemos que 6 menos 1, 5. Por 4, 20. Entonces podemos denotar que como grado de libertad del numerador es 3. Y como grado de libertad del denominador es 20. Y el nivel de significación a tomar es de 0,5. Y como lectura de la tableta que se obtiene de la tabla de Fisher, tenemos que es de 3,10. A continuación, la tabla de pruebas de Fisher. Se proceden los siguientes pasos. Calcular las medidas aritméticas de acuerdo a la fórmula que se nos da, que es x igual a un símbolo xy menos sobre n. Al sustituir en la fórmula con la primera muestra, que es 70, 75, 74, tomamos lo que es la primera, toda esta columna, toda esta, y la dividimos entre las 6 muestras, como se muestra en la tabla, que el total de todas las muestras es de 418, que lo dividimos entre las observaciones, que son 6, y nos da un total de 66.667, y así a continuación con las siguientes 4 muestras. Después tenemos y llenar una tabla que se nos da. Lo que es la primera parte es la misma que se nos da en el ejercicio, y como siguientes 4 columnas más tenemos lo que son las fórmulas, que simplemente es pues hacer unas sencillas operaciones, que tomamos a x1, que es la muestra 1, menos, como se muestra aquí, menos lo que es la muestra, la x1, que es de 69.667. Nos da como un resultado de 0.33. A ese le sacamos la potencia al cuadrado y nos da un total de 0.11. Y nos vamos con la siguiente, que es exactamente lo mismo. Tomamos 74 menos la x2 y nos da un total de menos 0.833. Le sacamos su potencia al cuadrado y nos da un total de 0.693. Y así sucesivamente con el resto de las muestras. A continuación seguimos con lo que es sacar s al cuadrado, que nuevamente tomamos la fórmula que se nos da, que nos dice Fisher, sustituimos, es simplemente sustitución y son 5. Entonces aquí tenemos pues las 4 muestras nuevamente, y como siguiente paso calculamos lo que es la estimación interna de las varianzas, y se obtiene dando la fórmula y simplemente sustituimos y nos da un total de 18,35.
Después, para calcular la estimación de intermediante de la varianza, primero se calculan las varianzas. Sustituimos nuevamente en la fórmula y para calcular la varianza de las medidas aritméticas se calcula las medidas aritméticas de las medidas aritméticas, la cual es, sustituimos nuevamente en la primera fórmula y tomamos los valores, que son estos. Y nos da un total de 71.600. Después tomamos lo que son nuestros valores para graficar, y aquí tenemos que, como para X, agarramos lo que nos da el valor de la tabla de Fisher, que es de 3,10, y en significante pues agarramos lo que es nuestro valor que nos da el ejercicio, le damos a aceptar y nos da nuestra gráfica. Problema, para terminar de resolverlo, nos podemos dar que F prueba es menor a F tabla, y hipótesis 1 se prueba, hipótesis 0, 1 se prueba, por lo tanto no existen diferencias reales en los pesos de las 4 muestras, es decir, todas las proporciones de la población son iguales, contestando a la pregunta que se nos pide, que si todos los determinar si existen diferencias, lo cual pues no hay, de acuerdo a la tabla de Fisher, su procedimiento. Y pues para finalizar con nuestro tema de lo que son las distribuciones de Fisher, tenemos como conclusión que este tipo de probabilidades nos ayuda a conocer los grados de libertad dentro de una determinada variable, así como conocer tan éxito puede ser nuestro evento o experimento. Y de antemano le damos las gracias por la atención que nos dio, profesora. Gracias.